Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. Gabriel García Márquez nace en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra, Cien años de soledad, es considerada una de las más representativas de este movimiento literario, e incluso se considera que por el éxito de la novela es que tal término se aplica a la literatura surgida a partir de los años 1960 en América Latina. Formó parte del boom latinoamericano, que fue un fenómeno literario que surgió entre los años 1960 y 1970, que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando todo el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo. Julio Cortázar, Onetti y otros más van a conformar ese grupo que fue catalogado como el grupo del boom literario, pero que también introducen una nueva narrativa latinoamericana. Y eso es lo que los hace grandes, porque están escribiendo diferente. Y nosotros vamos a ver, casi toda la producción literaria de Gabriel García Márquez tiene todo ese cúmulo de realismo mágico, que es aquella situación real, que no es visible para nosotros, que es que te toca en una realidad, pero que luego es otra realidad de la creatividad del escritor. Para la creación de ideas literarias, Gabo se inspira de situaciones cotidianas, como por ejemplo, en El coronel no tiene quien le escriba, se inspiró en sus propias penurias económicas y bajo los efectos del hambre. Para el tiempo, vivía en una buhardilla de un hotel en París. Y por eso yo creo, contra el criterio de todos los críticos, que el mejor libro que he escrito yo, es decir, que si yo he escrito una obra maestra, esa obra maestra es El coronel no tiene quien le escriba, porque yo iba escribiendo la realidad de cada día a medida que iba sucediendo. Hay que pensar mucho cuando leemos el Otoño del Patriarca. Hay que pensar mucho cuando leemos El coronel no tiene quien le escriba, que es la decadencia de un hombre, etc. Y igual los 12 cuentos peregrinos, Hojarasca y todo eso. Cada vez que la literatura creada de esta forma se conceptualiza impactando de manera impresionante en el lector e incluso en la diversidad de escritores, es necesario tomar en cuenta y valorarse como tal. El hecho de destacar y sobresalir nos tendría que motivar como jóvenes a trabajar por desarrollar nuestro potencial literario. Porque yo consideraba que el asunto no era la literatura, el asunto era contar cosas. Y que dentro de esa concepción, el periodismo hay que considerarlo como un género literario, pero todo el reportaje. Ese es un pleito que me traigo yo, porque los mismos periodistas se niegan a aceptar que el reportaje sea un género literario. Inclusive en el fondo de su alma lo ven con un cierto menosprecio.
Cien años de soledad es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, así como una de las obras más traducidas y leídas en español. Fue catalogada como una de las obras más importantes de la lengua castellana durante el Cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Cartagena de Indias en marzo del año 2007. Amor, ¿ya viste estos diputados? Sin ni tener bachillerato y ya dándose lujos en viajes a costa de nuestros impuestos. Bien decía mi querido Gabo, el mundo habrá acabado de joderse el día que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga. El diputado de Ghana, Francis Sabla, se convirtió en el centro de burlas de los otros legisladores al intentar leer un documento escrito en otro idioma. Las risas eran imparables. Para los presentes fue imposible contener las risas al escuchar la pronunciación del diputado al leer dicho documento. De hecho, el traductor de lenguaje para sordomudos se le dificultó comunicar el mensaje al no poder expresar los movimientos con sus manos. La información pública colocada en el portal de transparencia sobre las misiones oficiales de los diputados en los meses de agosto y septiembre ha llamado la atención de los medios de comunicación. Se estima que la Asamblea habría gastado más de $100,000 en boletos aéreos para diputados de todas las fracciones. Los boletos de los diputados miembros de junta directiva son más caros, es decir, de primera clase. Un boleto del diputado Francisco Merino a Beijing, China, costó casi $10,000. García Márquez, según lo que he leído de él, era una persona de izquierda, a favor de las mayorías pobres, en contra, y denunciaba mucho la corrupción, el robo, el despilfarro de los políticos y de los gobiernos. Supongo que en este contexto y en esta época él estaría escribiendo sobre las mismas cosas también. Estaría diciendo, miren, ustedes están haciendo mal todas esas cosas. Incluso está la historia de que se peleó con Vargas Llosa por lo mismo también, por aspectos políticos. Vargas Llosa un poco más de derecha, que defendía ciertas cosas de los gobiernos, y García Márquez era más de izquierda, más incluso cercano al gobierno de Cuba, y siempre iba a denunciar todas estas cosas. Porque toda la vida pasas con el celular, solo ahí escribes. Bueno, ¿y qué pasa, pues? A saber con quién estás hablando. Quiero ver, déjame ver. ¡Deja de loca! No sé por qué me casé con vos, siempre estás con tus ondas maniáticas. El problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor, y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Te doy una clave matrimonial importante. Las mujeres dicen que los problemas de la pareja se resuelven con el diálogo. Es al revés. Problema que se dialoga termina en pleito con seguridad. Hay que hacer confianza y olvidarlo y seguir para adelante. Cuando yo descubrí eso, no volví a pelear con ninguna mujer. No se dialoga, se sigue para adelante. Acuérdate, te vas a acordar de mí muchas veces. Buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Hoy ha muerto un gigante, Gabriel García Márquez, uno de los autores más importantes del siglo XX y figura fundamental de la literatura en nuestro idioma, falleció hoy. Ha fallecido a los 87 años de edad, el Premio Nobel de la Literatura en 1982 y uno de los escritores más célebres del mundo, Gabriel García Márquez.
En horas de esta tarde falleció a los 87 años el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Estas imágenes que estamos viendo son las últimas de este escritor en público el día de su cumpleaños, cuando salió a la calle, cuando lo esperaban toda la gente para saludarlo. Sin lugar a dudas, la muerte de un grande de las plumas de Latinoamérica. Cuando yo tuve la oportunidad de escribir un libro, que nos estaban enseñando diferentes técnicas, pusieron de ejemplo la que él utilizaba, que era la narrativa como en su máxima expresión, con todos los aspectos de descripción de personajes, ambiente, la manera en cómo puedes hacer sentir a las personas cosas a través de lo que pues leen, pero básicamente es lo que uno piensa y cómo lo transmite. Entonces creo que de esa manera fue que a mí me llegó hasta el corazón, y desde ese día pues me gustó todo el trabajo que él hacía. La motivación es fundamental para inspirarse con base a escritores legendarios. Al prestar atención a detalles y técnicas, será posible alcanzar la manera en cómo hacer lo correcto, con la guía que dejan los grandes maestros. Más que cualquier otra cosa, él siempre dijo de que le gustaba más contar las historias que escribirlas. Que al final, cuando él se dio cuenta que ya estaba enfermo, él empezó a cancelar su vida social y se dedicó a escribir, porque era lo único que iba a dejar físicamente. Él decía que los objetos, los libros e incluso sus pensamientos ni siquiera eran de él, porque esas cosas le pertenecían a su familia, a su esposa, que realmente lo que él tenía pues era el ahora. Y no solo en la literatura, en lo cómo se puede criticar, en cómo se puede estudiar, en cómo se puede analizar. Si él empezó con el realismo mágico, es que patentó en sí las historias que le contaban, la historia del pueblo de Aracataca, pero que posiblemente podía ser cualquier pueblo en Latinoamérica. Y eso fue lo que hizo que todas estas personas a nivel latinoamericano, y no solo a nivel latinoamericano, sino mundial, se identificaran tanto con él, porque era extrasensorial lo que él expresaba. Sí, era el realismo duro cuando nos enseñaba todas esas cosas de una vida diaria, pero la contraposición de cómo él hablaba de lo mágico, de lo fantasioso, que es lo que le hacían vivir sus abuelos, es como las demás personas en todo el mundo pues también lo sienten. El otoño del patriarca es muy buena en el sentido de que recoge una realidad que no es una propia realidad de un país concreto, sino que está hablando de toda esa variedad de formas de gobernar que hay en los países de América Latina. Estamos hablando de los grandes tiranos, ¿no? De los caciques del poder en América Latina de ese momento. Gabo sigue vivo y está más vivo que nunca. Un legado que perdurará por siempre, de generación en generación, porque su genialidad se convertirá en 100 años de inmortalidad. Los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.